Nos vamos a otros asuntos porque, como ustedes saben, el MINSA declaró en emergencia 226 distritos del país de 20 regiones por brote de dengue. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el riesgo de que esto siga creciendo? ¿A qué nos enfrentamos en términos de salud pública? Bueno, Mariana Leguía es directora del Laboratorio de Genómica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y yo estoy muy contento de poder conversar con ella. Ella es una experta que nos puede ayudar un poquito a entender más en torno al dengue y a sus complejidades. Mariana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí el dengue termina por ser aún una enfermedad por descubrir. La mayoría de las personas que contraen dengue de pronto no tienen síntomas, pero de pronto hay otros casos que hacen fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas. Hay enfermedades leves, pero otros la tienen muy grave. ¿Por qué hay un dengue tan particular? Mira, para empezar, el dengue no es una cosa nueva. El dengue es una enfermedad que es endémica en nuestro país, pero por lo general ha sido endémica en las zonas de la selva y en la zona del norte, que son las zonas donde llueve mucho. ¿Por qué es que hay esa coincidencia? Porque la enfermedad se transmite a través de la picadura de un mosquito que está infectado con dengue. Y los mosquitos se reproducen donde hay agua estancada. Así es. Entonces, lo que está pasando este año es que por las lluvias que hemos tenido y por los cambios climáticos que la verdad han afectado a muchísimas zonas del país, hemos tenido como que una explosión en el zancudo. Entonces, también por la precariedad incrementada, especialmente en el norte, han habido muchísimos más casos de dengue que se han transmitido. Eso es para empezar. Y lo segundo que has dicho también es cierto, que la enfermedad del dengue es una enfermedad que se manifiesta de diferentes formas. Hay gente que nunca tiene síntomas, que es totalmente asintomática, y de ahí está la gente que tiene síntomas. Y dentro de la gente que tiene síntomas tenemos los típicos, que son principalmente fiebre. O sea, el dengue en realidad se llama la fiebre del dengue. Entonces la fiebre es el síntoma principal. Eso te viene con muchísimo dolor de cabeza. ¿Son fiebres muy altas? Son fiebres altas y fiebres prolongadas de 5 a 7 días en la fase inicial de la enfermedad, que en realidad te dura como 10 días en total. Entonces, en la fase inicial tienes esta fiebre, tienes mucho dolor de cabeza, tienes dolor atrás de los ojos, tienes malestar en todo el cuerpo, dolores musculares, dolores articulares. En algunos casos tienes sarpullido. Después de los 5 o 6 días, a veces la fiebre empieza a bajar. Y sin embargo, en esta etapa, cuando la gente se empieza a sentir mejor, hay que tener mucho cuidado porque ahí pueden los pacientes que han tenido esta enfermedad inicial desarrollar lo que se llaman los signos de alarma. Entonces, los signos de alarma en esta fase, como segunda fase, son dolores abdominales, hemorragias, vómitos. Y eso lo que te está indicando es que estás pasando a una fase muchísimo más severa de la enfermedad. ¿Por qué pasarías a una fase más severa? ¿Qué operó en tu cuerpo? La respuesta ahí es un poquito más complicada, pero obviamente tiene que ver con la condición de la persona. Hay personas a las que por su inmunidad o su estado natural van a tener, digamos, propensidad a tener una enfermedad más severa. Sin embargo, el dengue tiene una característica particular y es que son 4 tipos diferentes de virus que te pueden causar dengue. Dengue 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando tú te enfermas con dengue la primera vez, tu cuerpo desarrolla inmunidad contra esa variante de dengue. Sin embargo, tienes la posibilidad de infectarte hasta 3 veces más. Claro, por las otras variantes. Exactamente, con cualquiera de los otros tipos. Y lo que sabemos ahora, basado en investigación científica, es que el haber tenido dengue una vez, en muchas personas los predomina a que hagan una enfermedad un poco más severa la segunda o tercera vez que les da. Y es por eso está probado, Mariana. Eso está totalmente probado. Y es algo que se llama ADE, en inglés Antibody Dependent Enhancement. Y es el motivo por el cual también en el norte y en la selva del país estamos teniendo más de los casos severos. ¿Por qué? Porque son personas
que por vivir en esa zona ya tienen historial de dengue previo. Ok. Puedo haber vivido un dengue asintomático y luego un segundo dengue de otra de las variantes. Correcto. A uno le puede dar dengue hasta 4 veces en su vida, porque te puede dar una vez por cada serotipo. Claro. ¿Ok? Tremendo. Sí, tremendo. Ahora, en caso de presentar síntomas del dengue, por supuesto no hay que automedicarse. En general, la automedicación no sirve, en este caso menos. Pero entiendo que mucha gente para aliviar el dolor acude a la aspirina, pensando que la aspirina no es una cosa mayor, no te va a hacer ningún problema. Pero hay una relación complicada entre la aspirina y el dengue. ¿Por qué, Mariana? Sí, correcto. El tema con la aspirina es que la aspirina es un medicamento que te diluye la sangre. Ok, te la ligera, digamos. Te la ligera, Ok. digamos, te hace que tu cuerpo tenga menos capacidad para coagular. Ok. Y el dengue hace lo mismo, sobre todo en las manifestaciones correcto. del dengue con signos de alarma donde hay hemorragias. Entonces, un doble diluido, digamos. exactamente. Entonces, tú no quieres tener un sistema donde tu sistema cardiovascular es poroso y tienes hemorragias y a la misma vez un sistema que no puede coagular y sellar esos huequitos. Interesante. Entonces, no hay tratamiento para el dengue. ¿No hay tratamiento? No hay. O sea, no hay una pastilla que tú te puedas tomar para el dengue. El dengue se trata con soporte al paciente. Es decir, se le dan cosas para que le baje la fiebre, Ok. hay que estar muy bien hidratado. Hidratado, eso Se sabía. pueden dar cosas para el dolor muscular, pero digamos son cuidados de apoyo, ¿no? Ok. No en contra del virus. En América Latina y en África, otras enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria o la fiebre amarilla, se han encontrado vacunas para prevenir. Correcto. En el caso del dengue, conozco la vacuna llamada Denvaxia. Denvaxia. Tú me corregirás. Pero solo protege a las personas que ya han tenido dengue. ¿Por Sí. qué ocurre esto? Me alegro muchísimo que me hayas hecho esa pregunta porque el tema de las vacunas es un tema muy controversial. Ajá. Entonces, hay muchas personas que están diciendo, la vacuna hay que traerla y hay que vacunar a todo el mundo. Y el Ministerio de Salud ha estado diciendo, no, hay que ir con mucho cuidado porque la vacuna no está aprobada por la OMS y por mira, PAHO. no sabía ese dato. Esto tiene que ver con qué? Con lo que te mencioné hace un momento, de que el dengue se produce por 4 serotipos diferentes y por esta condición del ADE, que es el Antibody Dependent Enhancement. Entonces, la vacuna protege muy bien contra 3 de los serotipos, Ok. pero no contra el cuarto. Ok. ¿Ok? Entonces, si tú eres una persona que anteriormente no ha tenido dengue y te vacunas y luego no estás bien protegido contra ese serotipo que falta, entonces la vacuna te está poniendo en riesgo de tener dengue severo. No te creo. Entonces, por eso es que lo de la vacuna es muy controversial y hay que manejarlo con cuidado. La vacuna está recomendada para gente que ya le dio dengue, pero nuevamente no para gente que nunca antes lo ha tenido. Entonces hay que manejarlo con cuidado. mucho cuidado porque no quieres poner a las personas en riesgo. De acuerdo, pero además entiendo que es una vacuna de cobertura muy breve, 6 meses a un año. ¿O no es así, Mariana? No, eso no es así porque este virus no es un virus que muta rápido. Oh. No es como, por ejemplo, el virus de la influenza, Ok. que la vacuna te sirve solamente para Un año, así es. un año. Así es. El virus del dengue no es así. Las complicaciones con el tema del dengue es porque hay 4 serotipos diferentes que están relacionados, todos te causan la misma enfermedad, pero genéticamente son Ok. completamente diferentes. Ok. Y si queremos una vacuna, necesitamos una vacuna que nos proteja bien Así es, contra los 4 así es. serotipos. Buen punto. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la expansión del dengue? ¿Es un término de impacto en la salud pública y en la atención en salud? ¿O tiene que ver con un tema de daño real en la gente que lo padece? Bueno, o sea, obviamente tiene que ver con un tema de daño real en la gente que lo padece y este tema de que a uno le puede dar dengue hasta 4 veces en su vida es problemático. ¿Por qué? Porque cada vez que te da te puede dar un poquito más severo. Entonces, tú lo que no quieres es, digamos, vivir en una zona donde el dengue se vuelve endémico, ¿ok? Y que estés cada vez en más riesgo de tener enfermedad más severa. Porque las formas severas de la enfermedad, o sea, Son terribles. son ¿no? terribles. Tienes dengues hemorrágicos, la gente se puede recuperar del dengue hemorrágico, pero si las hemorragias son muy, muy severas, la persona entra en shock.
Entonces es lo que se llama el dengue shock syndrome y hay muchos casos de personas que no sobreviven. Ok, entonces es clarísimo que tiene que ver con un control por la propia salud de las personas, porque Correcto. esto puede ser muy grave para la vida de las personas. Correcto, Ok. correcto. Y también tenemos que reconocer que el zancudo que transmite el dengue, que es el Aedes aegypti, es un zancudo que está presente en la ciudad de Lima. ¿Okay? Sí. Tradicionalmente, Lima no es un sitio donde haya dengue Sí. autóctono. Tenemos como brotes que van saliendo. En Lima Este se supo de mucho tiempo la aparición de dengue. Correcto, entonces el vector está aquí, Ok. pero el virus no es endémico en la ciudad. Entiendo. Entonces, lo que ha pasado es que cuando hay brotes de dengue en la ciudad de Lima, el Ministerio de Salud viene y fumiga. Entonces, eso te baja las poblaciones de mosquitos infectados. El mosquito no se elimina, porque no se va a eliminar nunca, pero al menos se eliminan los mosquitos infectados hasta que vuelva a venir alguien de la selva o de algún lado donde sí hay dengue que circula y otra vez empecemos epidemias acá, ¿no? De acuerdo. Pero tenemos que tener mucho cuidado de tratar de minimizar las zonas del Perú donde el virus del dengue se vuelve endémico, Ok. al igual que el vector. Hemos recibido mucho apoyo técnico y orientación de la OMS para poder controlar eficazmente las epidemias de dengue. Y por supuesto determinar la carga real de morbilidad que tiene el dengue. Mi pregunta es, con todos estos esfuerzos, ¿por qué no conseguimos controlarlo? A ver, desafortunadamente no conseguimos controlar porque nosotros vivimos en un país donde el sistema de salud, el Ministerio de Salud, es reactivo. Ok. ¿Ok? En vez de preventivo. Entonces, es como que estamos tratando de apagar un incendio tras otro. Y la realidad es que en el Perú nosotros tenemos muchísima historia de dengue y tenemos muchísimo conocimiento Así es. de cómo manejar Así estas es. epidemias. Entonces, yo creo que lo que ha pasado este año es que nos han agarrado... Esto se veía venir, o sea, desde que nos dimos cuenta de los cambios climáticos que habían este año y las lluvias que estaban habiendo en el norte, era lógico que Esto iba a producirse. que iba a haber un incremento de dengue porque había agua por todos Y lados. con niño el próximo año parece ser más claro todavía, ¿no? Exactamente. O sea, hay agua por todos lados y también la precariedad de los hogares en muchos lados se ha incrementado. Hay mucha gente que ha perdido su casa. Entonces, el número de personas que ahora tienen que también almacenar agua para su propio consumo es mucho más alto de lo que era antes. Entonces, obviamente nos faltan obras a largo plazo de saneamiento, Así es. de agua Así y es. desagüe. Para La línea está clara, ¿no? Más agua y más saneamiento, menos dengue, ¿no es cierto? Correcto. El cruce es clarísimo. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y bueno, los cambios climáticos también siempre nos van a jugar en contra, porque cuanto más calor y más lluvias, se expande, digamos, el rango donde el mosquito puede vivir. Ok. Pero Mariana, tenemos mucho por hacer todavía. me está ganando el tiempo. Preguntas muy puntuales. Sí. El mosquito vive en determinadas temperaturas y el cambio climático podría hacer que el mosquito se traslade en otras alturas, busque otros calores, digamos. ¿Ese es un riesgo real? Ese es un riesgo real, y eso es algo que estamos viendo en general a nivel mundial, que con el calentamiento global, el rango, digamos, de expansión donde vive el vector se ha vuelto cada vez más grande. Ok. Para cerrar, me voy a ir completamente del tema dengue, me vas a perdonar, pero quiero ver si tú me puedes ayudar a entender esta noticia que ha ocurrido esta semana, donde se ha conseguido que 3 ADNs generen un ser humano. No sé si conoces la noticia, si No, la has no la- seguido. no la he Bueno, a mí me escuchado. causó mucha impresión, la leí en el diario El País y no la entendí, así que te propongo que otro día te vengas y Encantadísima. hablamos de ello, porque ¿te Sí. parece o no? Sí, encantadísima, pero no la he escuchado en la noticia. De acuerdo, está bien. Te quería consultar eso. Gracias. No, gracias a ustedes por el interés. Pero no solamente por haber venido, sino por el esfuerzo del Laboratorio de Genómica de la PUC, que entiendo no solo están viendo dengue, están viendo otros temas. ¿no? Sí, no, el laboratorio de la Católica, el laboratorio de genómica está dedicado a la investigación en enfermedades tropicales Ok. causadas por virus y bacterias que son endémicas en nuestro país. De acuerdo. Dengue, COVID, gripe aviar, etcétera, etcétera. Vamos. Muchísimas gracias. Vente cuando quieras a conversar, Gracias, Mariana, un gusto. Gracias.